Estimadísimos, estimadísimas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ser, Pensar y Hacer. Hoy tenemos una emisión súper, hiper, mega, recontra especial. Yo de verdad que estoy muy emocionado. A lo mejor se me notan un poco los nervios que tengo. Y bueno, por supuesto, hoy nos acompaña, como siempre, Silvana Cataldo. Le cedo la palabra. ¿Cómo estás, Sil? Qué bonito día que hace. Sí, hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Le vamos a dar la bienvenida a Germán González y lo vamos a saludar con la seña para decir hola. ¿Por qué Germán González? Porque Germán tiene un montón como de conocimientos en todo este tema de la lengua de señas que nos encantaría que pudiera compartirnos de primera mano. Porque un poco hace 2 podcasts hablamos de esto con Angélica Patiño, que también la ven en un recuadrito, después la vamos a ubicar mucho mejor en la postproducción, y nos quedamos con muchas cosas para poder hablar, con muchas ideas sobre las que avanzar, y por eso el día de hoy, muy amablemente, el profesor Germán González ha aceptado esta invitación. Sí, te estábamos escuchando. Exacto. Bueno, Germán González, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Él es licenciado en primaria, trabaja en la escuela Isabel II, dando clases para niños sordos. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría hacerte, Germán, es, bueno, ¿cómo se insertan, digamos, los niños en el ámbito educativo y de qué manera se llevan adelante estas clases? Pensemos en una clase antes de la pandemia, ¿no? En la normalidad, lo que llamábamos normalidad. Claro. Bueno, como primero, pues muchas gracias a ustedes por su invitación en este programa tan importante. Y es una pregunta la cual, antes del COVID, de verdad que antes de esta pandemia, ¿cómo se pensaba, digamos, de la situación donde yo me ubico, en Colombia? En el ámbito educativo, sí, en el ámbito de la educación, ustedes saben que hay un derecho, partamos de eso, de que hay un derecho a estudiar, ¿no? Un derecho a la educación. Y justamente, pues digamos que respetando este derecho a la educación y especialmente a la primera infancia, pues se buscan diferentes estrategias, ¿no? En pro de que siempre tengan la posibilidad de estar en la clase, de que tengan la oportunidad de estudiar, pero en ese momento no se tenía en cuenta que pues debíamos comenzar a hacer una adaptación hacia la virtualidad. Claro. Justamente cuando yo estaba, digamos que antes de la pandemia, igual estaba trabajando de parte de la Secretaría Distrital de Educación, pensábamos siempre en que debíamos comenzar ya a hacer una adaptación a la virtualidad. Por ejemplo, a preguntar, a hacer una gestión, los equipos, todo ese equipamiento, quién lo colocaba. Y pues ahora es lo que yo comprendo, que ahora esta situación ya de la pandemia se vuelve vital, la virtualidad. Totalmente. Pero todos tienen accesibilidad ahora a un portátil o a un equipo tecnológico. Y es ahí donde comenzamos a ver esas problemáticas latentes, ¿no? Y, por ejemplo, en una videollamada, yo lo que realizo con ellos es una comunicación en lengua de señas. Pero este año todo se cambió y todo se transformó en el sentido de hacerla de 2 maneras, y tanto virtual como presencial. En esa presencialidad, digamos que pues no todos asisten, sino que se hacen las 2 formas. Entonces uno está en el aula y tiene sus estudiantes presenciales, pero también tiene otra parte de sus estudiantes en la virtualidad. Y tiene que uno en su rol de docente comenzar a manejarlo de esa manera. Y es allí donde comienza uno como rol de docente a buscar los medios y especialmente a preguntarles a ellos qué problemas tienen. Y obviamente desde nuestra profesión buscamos como la solución, ¿no? Como qué hacemos, cómo les podemos ayudar, hasta dónde podemos ayudarles a ellos. Pero en realidad ese método, esa metodología, yo creo que continúa y va a continuar de esta forma, tanto presencial como virtual, y es lo que nos debemos de adaptar. Pero no debe ser
sencillo. Por ejemplo, una de las cosas que se discutió bastante durante la pandemia es la necesidad de desarrollar competencias digitales para los docentes y para los niños. Germán, ¿observaste esta misma dificultad en tu curso con tus estudiantes? ¿Cómo llevar adelante también una formación digital para que, bueno, tengan la expertise para usar las herramientas para comunicarse? Claro que sí, y es verdad, Silvana, es verdad, porque justamente toda la parte digital, ¿no? Todas estas competencias, el aprendizaje, el tiempo primero fue de un momento a otro, fue como, ¡pum!, llegó el virus. Claro. Y de una vez, ¿qué hacemos, no? Yo creo que no nos dio tanto tiempo y la tecnología y como que, bueno, ¿qué hacemos la adaptabilidad, no? ¿Qué solución buscamos para este problema? Claro, ahí estábamos nosotros como en esa incertidumbre en su momento. Y pues si nosotros los docentes estábamos de esa manera, imagínense en la postura de los estudiantes. Claramente para todos esto fue como, de un momento a otro, ¿qué hacemos ahora? ¿Será que ya no continuamos, paramos? La preocupación es de las mamás. Profesor, ¿qué hacemos? Y uno explicando, reunión. Yo creo que durante ese inicio de esta pandemia fue muy difícil porque era más que clases, eran reuniones. Como, ¿qué hacemos, no? Busquemos solución, hablemos con los papás y con las mamás. Y era muy complicado porque claramente los papás y las mamás, en especialmente, pues los oyentes, digamos, y que son papás de niños sordos, tienen la costumbre en WhatsApp de escribir en un audio, no de escribir, sino de enviar un audio. Sí. Y pues yo soy un profesor y yo soy una persona sorda, pues era muy complicado porque yo decía, bueno, ¿y ahora quién me interpreta o quién me dice qué es lo que dice este audio? Entonces, por ejemplo, ahí les cuento algo que me tocó vivir a mí. Por favor, papá y mamá, escríbanme. Recuerden que pues yo soy una persona sorda, o miremos qué servicio de interpretación nos puede acompañar. Entonces, de verdad que fue un gran reto. Y lo que tú dices de las competencias, yo creo que a nosotros los que nos digamos que nos funciona como nuestro rol de docente es esa experiencia del día a día, ¿sí? Esa experiencia que nos permite conocer cuál es el perfil de cada estudiante y qué comunicación podemos tener con cada estudiante. Eso yo creo que es lo fundamental y lo que yo puedo resaltar de esta pregunta. Ahora, claramente, pues estamos haciendo ya cambios, ya estamos haciendo, digamos, ciertas mejoras, lo cual yo creo que pues en estos momentos ya hemos mejorado desde el inicio. Claramente el papá y la mamá fue el momento preciso para decir, hey, tengo un hijo sordo, ay, tengo que aprender lengua de señas. Exactamente. Ay, tenemos que hacer una videollamada. Ay, ¿qué hago? ¿Yo cómo me comunico con el profesor o cómo hacemos? Entonces esos retos comenzaron a presentarse. Entonces, bueno, buscamos unos medios en el español, en su idioma de las personas oyentes y comenzamos a escribirnos, y eso fue como las formas que pudimos tener en su momento. Buenísimo, porque entonces la situación difícil también presentó una oportunidad, ¿no? Por lo menos la de invitar a los papás a aprender cómo comunicarse también en lenguaje de señas. Exactamente. Como que no todo fue solamente lo malo, que yo también he observado como esa particularidad en muchas otras situaciones de la vida. Como que la pandemia nos dejó muchas dificultades, pero también muchos aprendizajes. Y qué bonito que uno pueda rescatar los aprendizajes que se dan desde el corazón, porque no era, era una barrera lingüística que podía salvarse desde el interés hacia el otro. No solamente, a lo mejor fue la excusa de una cuestión más escolar, pero caer en cuenta que un papá tome conciencia de lo importante que es poder comunicarse con su hijo, poder comunicarse con los docentes, es como, yo lo veo como un regalo. No sé si estoy exagerando demasiado, pero es como algo muy bonito, que más allá del problema que se hubiese generado toda esta situación de pandemia y del COVID, es un aprendizaje para la vida. O sea, qué bueno
que les bastó un año para darse cuenta de eso y no toda una vida para darse cuenta cuando tienen, no sé, 50, 60 años, si están en una cama o a lo mejor hay una ruptura familiar. Preguntarse en ese momento por qué no aprendí lengua de señas antes. Y yo quería rescatar también, Germán mencionaba lo importante del encuentro presencial, ¿no? Que no se puede reemplazar. Bueno, esto pasó en todas las escuelas. ¿Qué situación, digamos, en cuanto a lo emocional, se puede, digamos, señalar que más haya afectado a los niños en la situación esta de aislamiento y cómo los podemos ayudar, acompañar como adultos a, estabilizarse, ¿no? Emocionalmente después de esta experiencia de aislamiento? Claro que sí. Por ejemplo, en la virtualidad, ¿sí? Me parece que es más difícil la virtualidad comparándola claramente con la presencialidad. Es que lo que pasa es que, digamos que hablar de difícil o fácil, el punto es que es muy diferente, ¿sí? Digamos, las características, los elementos que podemos tener a la mano. Es que no encuentro la palabra, ¿cómo decirlo? Digamos, por ejemplo, la parte de la comunicación, ¿sí? Digamos que quizás yo siento que la virtualidad, el tiempo como que es más corto que la parte presencial. Quizás en los descansos podíamos compartir, podíamos hablar, podíamos de pronto profundizar en algo, nos podíamos compartir, encontrarnos. Pero hay un punto que yo creo que el problema mayor de la presencialidad, y que yo quisiera de pronto resaltar que la virtualidad es algo muy bueno. ¿En qué sentido? Es que aunque estamos en la presencialidad, el uso del tapabocas a nosotros se nos dificulta, porque aunque estemos presencialmente para comunicarse, pues el problema es porque yo no voy a ver su gestualidad, y recordemos que la lengua de señas también es visogestual. Entonces, claramente, solamente la lengua de señas con las cejas y las manos, y me falta toda la mitad de su rostro, el 90% de su rostro, pues claramente podemos hacer malas interpretaciones en la comunicación. Pero la ley, por ejemplo, nos dice, no, primero el distanciamiento, segundo, el uso obligatorio de tapabocas. Claramente uno hace un esfuerzo, sí, pero en realidad para mí la presencialidad fue muy difícil, tanto para que me vean a mí con tapabocas como para ver a mis estudiantes con tapabocas y saber que pues es nuestro canal de comunicación, ¿no? Que de pronto algunos docentes o algunos utilizábamos como una mascarilla que es como desde la cabeza hasta esta parte de la cara, pero no transparente, pero no es como tan seguro, ¿no? Entonces como que sentía uno también como esos nervios de que una explicación, de no poder acompañar, de no poder explicar, de no poder caminar y hablar con sus estudiantes, era muy complicado. Pero pues, por ejemplo, entonces comenzábamos a buscar otras estrategias de explicación de las actividades pedagógicas. Entonces, bueno, un dibujo, una foto, un video, ¿qué hacemos para que, digamos, que nuestro mensaje no se vaya a desviar? Entonces, pero también dentro de la presencialidad no podemos hacer tantas actividades como quizás lo esperábamos antes. O en la virtualidad, pues ya no podemos hacer actividades quizás lúdicas en algún momento, ¿no? Entonces, esas estrategias de que acá yo me puedo reunir y todos, a ver, acá en el suelo hagamos, no sé, unas carteleras, acá en la virtualidad no lo puedo hacer. Entonces, como que hay puntos buenos, hay puntos negativos, pero de cada uno hay unas características y unos retos. Claro, no, bueno, pero esto que Germán nos comparte, también lo experimentamos las personas que podemos escuchar, porque la cara expresa muchísima información y no sé, pero muchos estudiantes me decían que no escuchaban porque no podían ver en realidad los gestos de sus compañeros. Es increíble, pero sí, es que el cuerpo expresa mucho de lo que queremos decir, a veces mucha información que no estamos controlando incluso, ¿no? De lo que sentimos y de lo que pensamos. Entonces, qué interesante esto de los tapabocas, cómo nos ha afectado la comunicación a todos, ¿no? Necesitamos ver nuestros rostros. Y aparte que
el rostro humano tiene una cantidad de músculos impresionantes. O sea, es imposible no comunicar algo, incluso con esta zona de los ojos, que a veces dicen que es la ventana del alma, pero todo tu rostro comunica desde la felicidad más intensa y que no es fingida, porque cuando uno hace una sonrisa fingida, llega hasta la comisura de los labios, pero uno sonríe también con las cejas, sonríe con la frente, sonríe con el cuello, con la expresión de felicidad que le da a otro cuando se acerca, y tener ese miedo, quizás lo habíamos hablado en otro espacio, otro podcast, de que el contacto pasó de ser algo que te permitía la comunicación, un abrazo, quizás una mano en el hombro que le decía a otro estoy contigo, pasó a ser algo que podía contagiar. Y explicarle eso a los chicos más chiquitos siempre es difícil, porque podemos irnos a un extremo y podemos llegar a contagiarlos, si se quiere, para usar esta palabra tan común, de sentir que todo es peligroso y de que en todo momento uno tiene que estar cuidándose y que te puedes morir en cualquier instante. Que creo que hablando de las secuelas emocionales y psicológicas, me imagino, profe Germán, que has podido ver algo de esto en tus estudiantes. Sí, claro, totalmente. Claro, en la clase de la virtualidad, por ejemplo, uno, lo que tú mencionas ahorita, ¿no? Uno comienza a ver, por ejemplo, caras tristes, como que enojados algunos, otros como rebeldes, y uno comienza a ver cada esas situaciones y claramente uno busca como la forma de como, ay, ¿qué hago? No estoy allá con ellos, pero entonces hoy hagamos como una actividad que hable de la norma como de educación, como algo de ética, como de valores, o como una situación que ellos vean que eso está mal hecho, de pronto actuar de cierta manera. Entonces hay que, digamos que por ejemplo cuando estemos en clase virtual, aunque estemos en casa, no nos podemos dejar distraer, porque si pasó la mascota, que si pasó la familia, que por ejemplo explicar a la familia, yo estoy en clase, por favor ustedes no vayan a hacer ruido o no vayan a afectarme aquí la clase, ¿no? Pues claramente el espacio de casa se convirtió también en un espacio de clase, y eso también es algo que, digamos, si no se dividió o no se distribuyó, pues esa situación también afecta, y ahí es donde afecta también la parte psicológica. Claramente yo comencé a darme cuenta que comenzaba a verse afectado. ¿En qué sentido? En que la falta, digamos, de la clase de la virtualidad, digamos, de comenzar a coger cada caso, como se dice, cada particularidad de cada estudiante. Por ejemplo, los horarios de comida, los horarios de pues, estar, digamos, de ir al baño, los horarios de bañarse, los horarios de arreglar su ropa, los horarios de, digamos, todos los horarios que uno debe colocar, su hora de almuerzo, de desayuno, de cena, pues esto comenzó también a cambiar dentro de su hogar. Y además algo que quizás un porcentaje que se utilizaba en el colegio, pues ahora estamos en casa, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, por ejemplo, ahorita los que asisten presencialmente, bueno, acuérdense que a esta hora nos vamos a lavar la mano. Listo, nos lavamos las manos. Vamos al recreo, o sea, al descanso, vamos a jugar. Pero por favor tengan cuidado con esto y con esto y con esto. Y cuando regresen, ellos ya tienen que ser conscientes de lo que está pasando. Y esa es como la forma que estamos trabajando ahora. Bueno, entonces mucho esfuerzo por digamos, estabilizarnos después de una situación tan inesperada como esta de la pandemia. Yo quería preguntarle al profe, del 23 al 30 de septiembre es la Semana Internacional de las Personas Sordas. Bueno, quería que nos contara un poco de qué se trata esta semana y de qué manera podemos nosotros aprender, ¿sí?, a comunicarnos, a acercarnos a la cultura de las personas sordas para, bueno, poder, digamos, establecer más líneas de comunicación más estrechas y bueno, más inclusivas. Claro que sí. Pues digamos que a nivel mundial se ha creado en conmemoración esta Semana Internacional de las Personas Sordas.
Y esto sucede con el objetivo de que hace mucho tiempo pues se venían presentando muchas situaciones de discriminación. Y pues claramente la lucha de la comunidad sorda, especialmente desde su concepto de vida, desde una búsqueda de la identidad, del respeto, ¿no? Pues esto ha permitido que año tras año, tras año, tras año, esto se comparta de generación a generación. Claramente aquí hay algo que tener en cuenta, es que aquí no debe importar, ejemplo, como si es una persona oyente, una persona sorda, sino el hecho de solamente ser un ser, ¿no? Pero hay que resaltar igual esas luchas que se tuvieron en dado momento y justamente que se hacen actividades de teatro, de juego, de películas, invitaciones a líderes sordos que nos cuenten cómo fue esa historia, quizás esas luchas, como decimos nosotros, ¿no? Algo que pasa con la cultura, por ejemplo, las personas sordas que son artísticas y que pues bailan, que son artistas, o que hacen pantomima, o que hacen mímica, o que hacen algún tipo de arte, pues se hacen algunas actividades en pro de que se sienta, primero, el orgullo de pertenecer a esta comunidad, y lo segundo, como esa felicitación y esa conmemoración. Entonces, por ejemplo, hay muchas actividades abiertas al público. Claramente ahorita por todo el tema de la virtualidad también se hacen todas las publicaciones de la virtualidad en sentido de la conmemoración. Entonces, por ejemplo, películas, ¿sí? Películas, no sé, hace poco como que una película justamente se muestra de, no sé, de una persona sorda, por ejemplo. Entonces las personas que sienten el respeto al ver esta película, entonces, la vida de la persona sorda, y así yo creo que poco a poco comenzamos a compartir y a celebrar entre todos esta semana. Buenísimo, bueno, quisiéramos entonces compartir sí, esta información para que, bueno, las personas que asisten a este podcast y nosotros mismos podamos también ver esta semana y celebrarla con ustedes. Totalmente, me causa mucha curiosidad y me imagino esas obras de teatro deben ser geniales, espectaculares. A mí me apasiona mucho el teatro, en algún momento hice alguna cuestión más teatral, más desde el clown, y luego tuve algún acercamiento con la lengua de señas. Y claro, cuando uno está en teatro y uno quiere transmitir alguna emoción, intentas de la manera que sea posible o que te salga, que la otra persona, y más si es payaso, que era mi caso, que era clown, tratar de que sea un poco jocosa, ¿no? O que transmita algo. Y cuando empecé a ver algunas cuestiones de lengua de señas, veía, wow, ellos tienen muchísimos gestos, muchísimas formas de configuración de las manos, pero sobre todo lo corporal, que es como que es un deleite observar cuando hay comunicación en lengua de señas, porque no es solamente quizás lo que uno pueda pensar que es solo con las manos, sino lo que se expresa corporalmente. Me parece que es muy, muy llamativo esa particularidad, y que quizás las personas que no manejamos la lengua de señas muchas veces estamos tratando de no comunicar. No sé si se entiende eso desde las personas que nos están viendo en el podcast, que uno trata de poner una poker face, como una cara que no transmita nada, ¿cierto? Y yo siento, no sé, es una cuestión muy particular, corríjame el profe Germán si me equivoco, de que en la lengua de señas también es como esta intención de poder transmitirle al otro, pero siempre me ha parecido como un lenguaje muy romántico. Yo lo veo así, como algo muy transparente. Sí, porque te implica, te conectas mucho en lo que estás tratando de comunicarle al otro, en lo que estás tratando de transmitirle. Yo me imagino una poesía en lengua de señas, eso tiene que ser, o sea, un derroche de sentimiento. Así es, profe. Profe Fernando, pues el tema es que justamente siempre las personas sordas han buscado esas formas de comunicarse, han buscado las formas, los canales, ¿no? Como esos medios, porque siempre era como al momento de encontrarse digamos que al momento de encontrarse con diferentes personas y comunicarse, como que se crean esas barreras de comunicación. Entonces uno comienza como a explicar la importancia de la lengua de señas,
¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno comparte con las personas oyentes y uno comienza a explicarles lo que se puede realizar con la lengua de señas, que aunque pareciera que hubiera un mundo sordo y un mundo de oyentes dentro de este mundo, pareciera de esta manera, pero digamos que uno puede buscar las formas de hacerlo. Entonces, si una persona oyente se encuentra con una persona sorda, con palabras muy sencillas se puede hacer. Entonces, por ejemplo, hola, ¿cómo está tu familia? ¿Qué haces? ¿Trabajas? ¿Estudias? Y son palabras quizás muy básicas, pero que nos permiten a nosotros compartir. Por ejemplo, las personas oyentes, que digamos que no saben lengua de señas, imaginémonos un mundo lleno de lengua de señas y que muy pocas personas no la sepan. Y que sea la mayoría sea la lengua de señas y que digamos que sea una minoría lo contrario, ¿no? Entonces ahí esa persona cómo se sentiría. Entonces como que pues uno ve que esa persona se retiraría y se iría. Entonces yo creo que tanto el mundo sordo como el mundo oyente, ambos estamos aquí justamente viviendo esta situación en la cual, por ejemplo, la familia tiene un hijo sordo y no aprende lengua de señas. El hijo sordo, ¿qué va a sentir? Digamos que en algún momento, ¿qué va a buscar? Va a buscar quizás esa familia fuera de su hogar. Va a buscar una familia en otro lugar. Porque no encuentra ese hogar, no encuentra esa familia en aquella casa. Entonces, ¿pero por qué? Pues porque no hay un canal de comunicación que es tan primordial para la persona sorda, que es la lengua de señas. Entonces, por eso es tan importante que desde la familia se pueda comprender y aprender esta lengua. Y yo creo que si hacemos esta adaptabilidad de entender que tanto oyentes como sordos podemos convivir juntos, que podemos tener nuestras formas de comunicación, que esta lengua es algo fundamental para nuestra comunicación, entonces vamos a comprender cómo la cultura entre todos la podemos compartir, ¿no? Entonces creería que ese es el punto principal. Es el punto principal, justamente una de las habilidades de este siglo, del siglo XXI, es formarnos todos en multialfabetización, porque hay tantos lenguajes audiovisuales, no sé, solamente visuales. Entonces, ¿por qué no pensar que la lengua de señas es una invitación para que todos tengamos un canal más para comunicarnos, ¿no? Como parte de nuestra formación de todos, no solamente el caso de una familia que tenga un niño sordo, sino de cualquiera de nosotros, como una habilidad más para poder comunicarnos con personas. Es maravilloso. Así que ese es un poco el espíritu que nosotros tenemos en este encuentro, ¿no? Ya en el encuentro pasado, tratar de despertar ese interés por formarnos en una herramienta más para comunicarnos. Aparte que también se me llega a la cabeza como preguntas, porque siempre nos dicen, ¿no? Si tú demuestras tus emociones, vas a tener inteligencia emocional y vas a poder lograr estas habilidades. Si te las enumeran y te las dicen, yo a veces soy un poco molesto con eso porque lo repito mucho. Y entonces, cuando aprendes otro idioma también, la gente te dice, la neurociencia te permite entender y comprender que aprender otro idioma, aprender otra lengua te da esto. Pero la lengua de señas, me imagino yo, que también debe particularmente brindarte otro tipo de habilidades que aprender un tipo de lenguaje hablado, no sé si lo dije bien, no te brindaría. Por esto mismo que venimos hablando, porque es otra forma de comunicarte, es una manera de desestructurar tu cerebro a lo que viene acostumbrado y de poder ponerle a tu ser mucha más gesticularidad, mucha más gestualidad, que no se quede solamente en ese mensaje quizás de las personas que te hablan pero que no te transmiten nada, sino de los grandes oradores o de las grandes personas que tienen habilidades comunicativas que con un gesto ya te dan a entender, no sé, como 20 páginas de un texto, como algo que te imprime mucho más, como una forma gestual que te llama mucho más la atención, que no solo se queda en lo que se puede escuchar con los oídos.
Sí, totalmente correcto y adicional porque la gestualidad, digamos toda la parte corporal, también espacial de la lengua de señas y visogestual, tridimensional, esos son elementos característicos dentro de la lengua de señas. Por ejemplo, una persona que hace lengua de señas y que es plana, plana me refiero a que no hace ningún gesto en su cara y hace la lengua de señas, pues uno dice como que qué será la intención de lo que me está transmitiendo, será que está feliz o cómo lo está diciendo ese mensaje o de pronto me está diciendo ese discurso como en otro. Entonces, claro, ahí se pierde y es que esos son los elementos tan importantes dentro de esta lengua, son muy importantes. Exacto. Bueno, entonces, ya para ir cerrando y agradecerles infinitamente al profe Germán, a Angélica, que nos está acompañando para que podamos traducir lo que el profe dice. Bueno, ¿qué recomendación, profe Germán, en su calidad de profe, nos haría a nosotros que queremos aprender lengua de señas como para empezar? ¿Qué necesitaríamos aprender? Totalmente, porque aparte, desde que hicimos el podcast anterior con Angélica, mucha gente se nos acercó para decirnos, oye, yo estoy interesado en la temática, no sabía que podía aprender lengua de señas de manera virtual, no sabía que Zion International University estaba brindando algunos cursos, no sabía que habían diferentes lenguas de señas dependiendo del país. Entonces fue muy grato para nosotros ver que tuvo algún tipo de impacto en las personas y que se llenaron un poco más los registros. Entonces sí que hay varias personas que hemos visto interesadas y creo que esa recomendación va tanto para ellos como para nosotros que estamos muy entusiasmados en toda esta temática. Bueno, pues sí, pues muchas gracias, porque de verdad que es algo muy importante y a todas las personas que nos están preguntando de qué les interesa, que quieren comunicarse con la lengua de señas, lo principal es que, bueno, hay muchos puntos a tener en cuenta. Como primero, cada país, en cada ciudad que vive, debe haber justamente allí como una asociación de comunidad sorda, ¿no? De personas sordas, ¿sí? Asociación, digamos que de pronto dentro de la ciudad o de la región. Aproximadamente allí, pues digamos que deben estarse editando algunas clases virtuales de pronto, pues por todo este tema de la pandemia, ¿no? Podría hacerse de esta manera. Sí. Y también, obviamente, comprendiendo que a nivel mundial la federación pues también tienen otras formas como de los convenios, asociación, fundación, federación, de comunidad sorda que dictan esos cursos de lengua de señas. Entonces, digamos que claramente lo primero es tener, digamos que este gusto, ¿no? Esa intención de querer aprender la lengua de señas. Ahora, pues digamos que el tema de la virtualidad quizás hace que sea más fácil ahora acceder a muchos cursos, ¿verdad? A diferentes formación. Y eso ahí sí podemos decirle gracias al coronavirus, gracias al COVID, porque esta pandemia nos permite comprender que podemos tener esta parte de accesibilidad de pronto de una manera más fácil. Ahora, por ejemplo, en diferentes entidades, institutos, hay algunas entidades, ¿no? Que, pues, digamos, por ejemplo, en esta semana o este mes de la persona sorda, dictan también como cursos gratuitos, quizás de pronto como una introducción, un acercamiento a la lengua de señas. Sería verificar también qué entidad lo está haciendo, ¿no? Porque no, pues no son todas las entidades. Eso hablando como a manera de lo que hace el Estado también por compartir este aprendizaje de la lengua de señas. Ahora, pues digamos que, o de pronto si la persona dice, pues yo no tengo ningún tipo de recurso también, ¿qué puedo hacer mientras ahorro, no? Entonces, pues yo lo que le podría recomendar es que se acerque también a videos de YouTube, de pronto que vaya como indagando, como que vaya conociendo, ¿sí? Y quizás también, si tiene la posibilidad de poder preguntar, por ejemplo, sobre las personas sordas, conocer sobre la comunidad sorda. Entonces, de esta manera, pues asimismo también nosotros podemos estar en contacto, por ejemplo,
en el sentido de que, ay, ¿de qué lengua de señas quieres aprender? Entonces, pues uno también puede de pronto como tener ese contacto de poder ayudar a la persona que quiere aprender y asimismo conectarlo con la persona idónea en esta enseñanza. Entonces yo creo que hay muchas formas en las cuales ahorita las personas pueden acceder al aprendizaje de la lengua de señas. Las personas que brindan mucha atención y que pueden ayudar también pueden hacerlo. Eso es igual que, por ejemplo, en Instagram, en las redes sociales también ahorita se está dando mucha información, digamos, para el público. Por ejemplo, de personas oyentes que quieren comunicarse con personas sordas, entonces comienzan esas mismas redes sociales a ayudarles a crear un canal de comunicación para poder comunicarse con las personas sordas. Pero eso sí les digo que es muy diferente tener contacto con la comunidad sorda de manera presencial como virtualmente. Entonces, pues yo en realidad aconsejaría más como ese contacto también que se pueda buscar con ellos de manera presencial. Recordemos que hay diferentes lenguas de señas, entonces sería aprovechar pues como esa parte de la virtualidad para poder comprender cuál pues es la adecuada para cada uno. Y claramente pues la virtualidad, porque pues eso es lo que nos ha ayudado para aprovechar el tiempo en la virtualidad. Entonces sí, sería de esta manera. De pronto, si hay oportunidades de que sea gratuito, otras oportunidades de que no sea gratuito, pero igual lo que los invito es que aprovechen esas oportunidades que se le den para aprender lengua de señas. Eso haremos, seguramente. Sí. La verdad Así que sí, ya quedamos más entusiasmados. Bueno, entonces a todos los que nos están escuchando les vamos a compartir y viendo. Seguramente les vamos a compartir entonces la información para que puedan asistir a estas actividades de la Semana Internacional de las Personas Sordas, como una manera también de acercarnos y conocer, informarnos para aprender mucho sobre esta cultura, porque es una cultura tal como habíamos estado conversando con Angélica, así que hay mucho para descubrir ahí. Quiero agradecer muchísimo a Germán y a Angélica, así como Angélica nos enseñó la vez pasada. Sí, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y hacerse este tiempo hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias, profe Germán. Y bueno, qué mejor que despida el podcast, me parece mucho mejor. Con mucho gusto. El cierre lo hace el profe Germán. Sí, mejor. Claro que sí, no, pues muchas gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Gracias por este espacio, porque sé que es de aprendizaje para todos. Si ustedes quizás antes de ver este video se sentían como que no conocían o no tenían la información o que de pronto habían cometido errores al dirigirse a una persona sorda o algo pasó, no se preocupen. Es justamente porque es como cuando uno está ciego y no ve, ¿no? Pues así mismo pasa. Ahora ya que tenemos la información comenzamos a ver, comenzamos a comprender. Entonces yo lo único que les puedo decir es que la comunidad sorda, las personas sordas quieren compartir de una manera no engorrosa con las personas oyentes. Ellos no quieren estar segregados, ellos no quieren estar separados porque estamos en un mismo mundo y somos seres humanos igual que todos. Entonces hacer esa adaptación, que sí se puede, sí podemos, no les den pena. Si hay una persona sorda, créanme que usted se puede acercar y van a buscar la forma de comunicarse. Entonces no sientan miedo, no sientan pena, no piensen que va a haber ningún problema. Lo importante es acercarse. Y pues muchas gracias a todos y especialmente a las personas también oyentes que quieren aprender lengua de señas, porque es como el primer paso. Y por qué no aprovechar pues claramente este día de la persona sorda en este mes de septiembre, no sé, de pronto, mira, puedes decir así: feliz Día Internacional de la Persona Sorda. Si quieren, cópienme. Bueno, hay señas diferentes de cada país, Ok, así. Entonces, no, yo voy a enseñar la de Colombia, yo soy la de Colombia. Feliz Día Ok. Nos despedimos entonces. Se nos quedó. Gracias.
Muchas gracias a todos por vernos. Nos vemos entonces. Ahí tenemos otra vez a Angélica. Angélica. Sí, te perdimos en la mitad del saludo. Listo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Feliz tarde. Feliz tarde. Chao, chao. Feliz tarde. Chao, chao.